Bienvenidos a Diario de una Guerrera. Yo soy Emily Tinoco y estoy muy feliz de tenerte el día de hoy en un nuevo programa. El día de hoy vamos a estar estudiando algunas razones por las cuales los cristianos deberíamos compartir el Evangelio. Vamos a estar estudiando en total 10 razones por las cuales nosotros debemos compartir el Evangelio. Así que sin más que decir, comencemos. En primer lugar, se nos ha ordenado que lo hagamos. Marcos capítulo 16, versículo 15 nos dice: Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Nuestro Señor Jesucristo fue el que nos dio esta orden, y una orden debe ser cumplida a la brevedad posible, es decir, inmediatamente. Cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios, estamos bajo la autoridad de Dios. Por ende, nosotros, al recibir cualquier mandato por parte de Dios, debemos ser obedientes y realizarlo en el momento. Entonces, justamente a esta orden nosotros no podemos decirle no, porque no estaríamos respetando la autoridad que Dios tiene sobre nosotros. Además, esta orden es tan hermosa que demuestra el amor que Jesús le tiene a la humanidad, de darles esperanza, porque justamente las personas hoy en día están perdidas, están siendo dominadas por el enemigo y todas van rumbo a la perdición, y la perdición es el infierno. Por eso, esta es una hermosa orden que nosotros debemos cumplir con obediencia y con amor. En segundo lugar, el infierno es real. Lucas capítulo 12, versículo 5 nos dice: Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Un pensamiento muy triste de las cuales las personas en este mundo tienen es que piensan que el infierno no es real. Ellos piensan que es algo que los cristianos simplemente inventamos cuando nosotros compartimos el Evangelio. Pero ellos deberían entender que ese lugar realmente es real. ¿Por qué? Porque así lo dice la Biblia, y la Biblia es la palabra de Dios, por lo cual es verdad, porque Dios es la verdad. Él no nos diría algo para mentirnos, ¿verdad? O para engañarnos. Por lo contrario, Él nos está mostrando la luz de la palabra. Por eso, como sus hijos, debemos llevar esa luz y mostrarle la realidad a las personas, aunque esta realidad muchas veces no va a ser agradable para las personas. ¿A quién le va a gustar saber que está yendo rumbo a un lugar muy triste, un lugar de sufrimiento? A nadie le gustaría, pero aún así ese es nuestro deber, mostrarles que ese lugar es de sufrimiento, llanto, pero que tienen esperanza para ya no ir a ese rumbo, sino ir con el Padre, y la esperanza es Cristo. En tercer lugar, nos esforzamos por amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Judas, versículos 22 y 23 nos dice: A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y he aquí una pregunta: ¿cuánto te amas a ti mismo? Generalmente nosotros a veces somos la prioridad de nuestra vida, pero recordemos que hay dos mandamientos muy importantes. El primero es amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo es igual de importante: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si nosotros hemos recibido tan maravilloso regalo de la salvación, ¿por qué no amar a nuestro prójimo y compartirle ese maravilloso regalo? Veamos como una ilustración de un bombero rescatando a las personas de las llamas. Esa persona, por miedo y temor, quizás podría dejar a esas personas e ir a su familia, ir con ellos y estar a salvo.
pero esa persona debe negarse a sí misma, dejar sus miedos atrás por salvar a esas personas que están en peligro. Nosotros tenemos que tomar esas mismas acciones, pensar en aquellas personas en las que queremos, en todas las personas del mundo, porque así las veía Jesús. Las amaba a todos por igual y por eso les compartía su palabra. En cuarto lugar, la obediencia es evidencia de salvación. Lucas capítulo 6, versículo 46 nos dice: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Este pasaje de la Biblia nos invita a examinar nuestra vida. ¿Cuántas veces decimos amar al Señor y obedecerle cuando en realidad no lo estamos haciendo? La obediencia justamente nos muestra que nosotros estamos siguiendo al Señor y que queremos hacer su voluntad. Nosotros no somos salvos porque obedecemos, somos obedientes porque somos salvos. ¿Y quién nos dio la salvación? ¿A quién le costó todo eso? Fue a nuestro Señor Jesucristo. Entonces no digamos que amamos al Señor y queremos obedecerle cuando en realidad no lo estamos haciendo. Que este punto, que esta razón sea un motivo para que nosotros podamos examinar nuestra vida y realmente preguntarnos: ¿estoy obedeciendo a mi Señor? En quinto lugar, permanecer en silencio es pecado. Santiago capítulo 4 versículo 17 nos dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Un maravilloso ejemplo es que cuando nuestro Señor Jesucristo les dio esta orden a los discípulos, ellos inmediatamente lo cumplieron. Y nosotros debemos reflejar ese grado de obediencia, porque ellos, en el momento en el que Jesús les dijo: vayan, compartan el Evangelio a todas las personas, ellos no lo dudaron, no lo pensaron, no dijeron mañana lo haré, sino que ellos lo hicieron al instante. Y cuando nosotros recibimos el mandato, ¿cuáles son las excusas que ponemos generalmente para no obedecer a Dios? ¿Por qué estamos retrasando esa orden? Recordemos que al decirle no a Dios, nosotros estamos cometiendo pecado porque estamos siendo desobedientes. No podemos negarle a las personas poder recibir esa esperanza. Tú eres encargado porque es una orden. No es algo que tú puedas decidir si quieres o no hacerlo. Si lo haces, eres obediente. Sin embargo, si no lo haces, estás siendo desobediente. Entonces, debemos ser motivados cada día a obedecer a nuestro Señor y no caigamos en este pecado de no compartirle la palabra de Dios a las demás personas. ¿Te gustaría seguir aprendiendo más razones por las cuales los cristianos deberíamos compartir el Evangelio? Pues no te pierdas la segunda parte de esta lección y lo estaremos viendo en el siguiente programa. Dios les bendiga.